Supercrack Estrella presenta. La caída de un meteorito cerca de Detroit, podría ser una máquina del tiempo llamada Campana Nazi. El lugar donde el meteorito cayó es una zona llamada New Haven, a 8 kilómetros al oeste-suroeste de New Haven, localidad de unos 4.600 habitantes a las afueras de Detroit y cercana al lago St. Clair y a la frontera con Canadá. Si conocéis mi canal ya sabréis que tengo muchos vídeos hablando de los viajeros del tiempo en Canadá, así que no hablo por hablarse lo que expongo en este video. El suroeste de New Haven, ya fue una zona donde ocurrieron viajes en el tiempo y teletransportación en el año 1647. ¿Qué os recuerda este año? Pues de este año hablé casualmente en mi canal hace una semana. El video se titulaba Pruebas de viajes en el tiempo entre 1635 y 1670, Smart pone en unas pinturas antiguas. ¿De verdad crees que tengo tanta imaginación como para poder hacer coincidir estas fechas con el relato que os voy a contar ahora? Como ya dije antes, el meteorito cayó es una zona llamada New Haven, y es aquí donde contaré esta historia del año 1647. Todo lo que encontré de esta historia está en inglés, así que tendréis que perdonarme por la traducción al español. Un ovni con forma de barco en New Haven, 1647. Recordad que en estas fechas ya salían cuadros donde dibujaban a viajeros del tiempo con smartphone en unas pinturas antiguas. Como ya conté en otro video, el reverendo Cotton Mather, en su Magnalia Christi Americana, grabó lo que se puede describir hoy como uno de los principales avistamientos de ovnis. Mather recibió una carta de un pastor en New Haven, Connecticut, que describía la aparición de un barco en el aire. Un barco grande se perdió en el mar en 1646, y un año después los testigos observaron que este barco apareció en el cielo. Refugio. Algunos lectores pueden considerar esto un Flying Dutchman o una historia de fantasmas. La siguiente carta resume este incidente tan grave. En el año 1647, además de muchos otros cargamentos, un tesoro de pasajeros mucho más rico, 5 o 6 de los cuales eran personas destacadas y valiosas en New Haven, se subieron a bordo de un nuevo barco, construido en Rhode Island, de alrededor de 150 toneladas, pero tan alto y propenso a volcarse, que el maestro, Lamberton, a menudo decía que probaría su tumba. En el mes de enero, abriéndose paso a través de mucho hielo, en el que fueron acompañados con el reverendo señor Davenport, además de muchos otros amigos, con muchos miedos, oraciones y lágrimas, zarparon. El señor Davenport, en oración con un énfasis observable, usó estas palabras: Señor, si es tu placer enterrar a estos nuestros amigos en el fondo del mar, son tuyos, sálvalos. La primavera siguiente, ninguna noticia de estos amigos llegó con los barcos de Inglaterra. El corazón de New Haven comenzó a fallarle. Esto puso al pueblo piadoso en mucha oración, pública y privada, que el Señor haría, si fuera su placer, que escuchen lo que él había hecho con sus queridos amigos, y que los prepare con una sumisión adecuada a su santa voluntad. En junio siguiente, una gran tormenta surgió del noroeste. Después de lo cual, el hemisferio sereno, alrededor de una hora antes del amanecer, un barco de dimensiones semejantes a las mencionadas, con su lienzo y colores en el exterior, aunque el viento del norte, apareció en el aire que viene de la boca de nuestro puerto, que se dirige hacia el sur de la ciudad, aparentemente con sus velas llenas bajo un vendaval fresco, manteniendo su rumbo hacia el norte, y continuando bajo observación, navegando contra el viento por espacio de media hora. Muchos se sintieron atraídos a contemplar esta gran obra de Dios. Sí, los mismos niños gritaron: «¡Hay un barco valiente!». Al final, acurrucados tan lejos como suele haber suficiente agua para tal nave, y tan cerca de algunos de los espectadores, como que imaginaban que un hombre podía arrojar una piedra a bordo de ella, su parte superior pareció volarse, pero quedó colgando en los obenques. Luego su mizzen top. Entonces toda su mastín pareció volar por la borda. Poco después de que Hulk llevara un careen, se sobrepuso, y desapareció en una nube humeante, que en algún momento se disipó, dejando, como en todas partes, un aire claro. Los espectadores admiradores podían distinguir los diversos colores de cada parte, la jarcia principal y las proporciones que causaban no solo la generalidad de las personas. Decir, este era el molde de su barco, y por lo tanto era su final trágico. Pero el señor Davenport también en público declaró en este sentido, que Dios había condescendido, para aquietar a sus espíritus afligidos, esta cuenta extraordinaria de su disposición soberana de aquellos por quienes tantas oraciones fervientes hicieron continuamente. Así soy, señor, su humilde servidor, James Pierpont.
Los primeros avistamientos de ovnis y primeros de uso en América ocurrieron en Boston antes de este evento. La caída de un meteorito cerca de Detroit causa un pequeño temblor hace 3 días. El Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, por sus siglas en inglés, ha confirmado la caída este miércoles de un meteorito en las afueras de Detroit, Michigan, cuyo impacto iluminó brevemente la ciudad de Detroit y causó un pequeño temblor de intensidad 2 en la escala de Richter. No hay información de que se hayan registrado daños. El temblor se registró a las 20:09 hora local, 1:09 del miércoles GMT, una hora más en la España peninsular, y la profundidad del sismo es 0 metros, la propia superficie. El USGS confirmó que el origen del sismo fue la caída de un meteorito que se vio y oyó en el área de Detroit, en la zona de los Grandes Lagos. La ubicación aproximada de la caída del meteorito fue entre los lagos Erie y Huron, a 8 kilómetros al oeste-suroeste de New Haven, localidad de unos 4.600 habitantes a las afueras de Detroit y cercana al lago St. Clair y a la frontera con Canadá. Antes de que el USGS confirmase la caída del meteorito, decenas de ciudadanos compartieron en las redes sociales grabaciones del fenómeno, en las que se aprecia un fogonazo de luz seguido de una explosión. El más visto hasta el momento es uno de Mike Austin, que subió a YouTube un vídeo tomado mientras se desplazaba en coche por la zona. Lo han visto más de 1 millón de personas. Funcionarios de la NASA también confirmaron a The Detroit News que su cámara de meteoros captó la entrada del meteorito en la atmósfera a las 20:09 hora local en Oberlin College, Ohio. La imagen muestra una pequeña bola blanca que atraviesa la pantalla hasta que se ve un destello brillante, lo que parece ser el impacto. La ubicación aproximada de la caída del meteorito fue entre los lagos Erie y Huron, a 8 kilómetros al oeste-suroeste de New Haven, un lugar de avistamientos ovnis desde hace muchos años. Una luz no identificada ha sido observada por numerosas personas en el lago Erie, entre Canadá y Estados Unidos. Un interesante video ha estado circulando la ufosfera y generando la típica polémica sobre si la luz que aparece es un ovni, un fenómeno óptico o una alteración digital. El entusiasta de los ovnis, Michael Leigh, de East Lake, Ohio, grabó estas imágenes en el atardecer, y se ve claramente un brillante orbe de luz fijo entre los poderosos naranjas del cielo. Y ya ha dicho que suele ver ovnis en el lago Erie, en la frontera entre Canadá y Ohio, e incluso interpreta que los ovnis saben que los está grabando y posan para él. Salgo y miro hacia arriba en el cielo y los veo todo el tiempo, dijo ella al Daily Mail, mientras algunos dicen que el orbe es en realidad Venus, algo que parece poco probable. La Guardia Costera canadiense ha dicho que en realidad se tratan de las luces de torres eléctricas, o de un molino que tienen del otro lado de la frontera, los cuales bajo ciertas condiciones meteorológicas pueden verse desde Estados Unidos. Decenas de personas han dicho haber visto esta luz sobre el lago Erie, acaso como Don Quijote que veía un gigante en un molino, influenciados por lo que han visto en la televisión. Don Quijote veía lo que había leído en libros. O tal vez los guardias canadienses solamente están intentando desacreditar este avistamiento con un poco de confusión, reservándose un secreto cósmico. En el canal de YouTube La Ellis pueden ver diferentes ocasiones en las que esta luz ha sido observada. Más casos en esta zona. El 9 de enero de 1967, los militares de la base aérea de Selfridge, en Michigan, Estados Unidos, quedaron conmocionados cuando los altos responsables de la defensa norteamericana contemplaron aquellas imágenes. Muchas de las dudas de los anti-ovnis se esfumaron. Aquello, efectivamente, nada tenía que ver con los cazas, helicópteros o proyectiles norteamericanos o rusos. Pero, ¿entonces qué era? Y, sobre todo, ¿qué hacía tan cerca de una base militar de E.U. Este nuevo caso tuvo como protagonistas a dos hermanos, Donald y Grant Jaroslaw, de 17 y 15 años, respectivamente, cuando se encontraban en las proximidades del lago St. Clair, en el mencionado estado de Michigan. Las imágenes fueron obtenidas, una vez más, con una cámara Polaroid. El ovni presenta una especie de antena o protuberancia en uno de sus extremos. Se da la circunstancia de que el objeto volaba en aquellos instantes a 1 milla de la referida base de Selfridge. Las fotos fueron analizadas por los militares y expertos del proyecto Libro Azul y calificadas como auténticas. En dicho libro azul figuran como el caso número 11.263. Ya pasó por Michigan la máquina del tiempo llamada campana nazi. El incidente ovni de Kecksburg ocurrió el 9 de diciembre de 1965 en la localidad pensilvana del mismo nombre, al noreste de los Estados Unidos. Un gran bola de fuego fue vista por miles de personas en por lo menos 6 estados de los Estados Unidos y en la provincia canadiense de Ontario.
Pasó fugazmente sobre el área de las ciudades de Detroit, Michigan, y Windsor, supuestamente arrojando restos de metal caliente sobre el estado de Michigan y el norte del Ohio. La prensa generalmente asumió que se trataba de un meteoro, y así lo informó en esos días, descartando otras alternativas como un avión estrellado, un misil errante o basura espacial proveniente de un satélite artificial. Sin embargo, varios testigos oculares de la pequeña villa de Kecksburg, ubicada a unos 50 kilómetros al sudeste de la ciudad de Pittsburgh, afirmaron que algo se había estrellado en los bosques cercanos. Como puedes ver, las fechas son muy cercanas en los meses de diciembre y enero. A este suceso se le conoce como el incidente de Kecksburg o el ovni del Kecksburg. En 1965, en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, sucedió un hecho muy extraño. Un gran objeto, una gran bola de fuego que iluminó el cielo nocturno, estalló creando un gran estruendo perdiéndose en las profundidades de un barranco cerca de la localidad de Kecksburg. Todo el mundo lo vio caer, y agentes gubernamentales, con la excusa de que se trataba de un avión pequeño, lo buscó aunque sin ningún resultado. Al no ser descubierto, la población realizó partidas de búsqueda para encontrar el punto exacto de impacto y así comprobar de qué se trataba. Una de las partidas, compuesta por el bombero Jim Carrey, descubrieron de casualidad algo que les dejó sin palabras. De la parte más profunda del barranco, se veía una luz azul, fuerte, que parpadeaba rítmicamente como si fuera hecha por alguien, o algo inteligente. La policía acordonó la zona, y el equipo que antes había encontrado esa luz bajó con la policía y pudo observar el objeto de cerca. Se trataba de un objeto rarísimo. La descripción del objeto era que tenía la forma de una bellota de 3 metros de grande, podéis verlo en las imágenes. Un curioso objeto que por lo que se observaba, no tenía ni alas, ni motor, ni nada relacionado con las naves voladoras que conocemos. ¿Cómo podía haber llegado hasta allí? Otra cosa que se describió en el informe, es que aquella bellota gigante tenía unas marcas que parecían las inscripciones de un lenguaje antiguo. A aquellos que vieron estas marcas, se les preguntó si podían ser de lenguas como la egipcia, la inca, maya, comparando los caracteres, pero ese idioma, si lo era, no parecía de este mundo. Después de localizar este objeto, 2 hombres que se identificaron como agentes federales, expulsaron a la policía local de la zona. Esta zona está en cuarentena, deben salir de aquí, dijeron. Los expulsaron y cuando volvieron al pueblo, este se encontraba repleto de militares. A partir de ese momento, el flujo de información se detuvo. El objeto extraño era ahora un meteorito, un artefacto de la NASA, un misil errado o un trozo de basura espacial. Las autoridades trataban de desacreditar con pistas falsas aquello que varias personas habían visto con sus propios ojos. De hecho, el reportero John Murphy, después de hacer un trabajo minucioso de investigación, y justo antes de publicar el reportaje, aparecieron los federales, los hombres de negro, en su casa y bajo algún tipo de coacción y represión, que se realizó a puerta cerrada. John Murphy tuvo que variar y eliminar cierto contenido de su reportaje. Años de trabajo dedicados al extraño acontecimiento de Kecksburg nunca saldría a la luz, y a partir de entonces John Murphy dejó de ser aquel reportero intrépido y atrevido y lleno de entusiasmo para convertirse en una persona de carácter retraído y deprimente. ¿Qué ocurriría en esa habitación donde trató con esos federales? En fin. Parece ser que este misterio no ha terminado, y esperemos que de aquí unos años vuelva a salir algo de luz sobre el tema. Si es un complot secreto orquestado en las más altas esferas del gobierno de Estados Unidos o si de verdad había algo fuera de lo normal, algo de otro mundo u otra dimensión que no quieren que sepamos, quizá nunca lo sabremos. Lo que sí es seguro, es que el objeto en forma de bellota no ha vuelto a aparecer. ¿Qué ha pasado con el objeto extraño? ¿Qué decían sus exóticas palabras? ¿Era algún mensaje para la humanidad? ¿De dónde venía? ¿Podría ser algo así como el disco de oro de la sonda Voyager que lanzamos los humanos? ¿Qué más nos ocultan? ¿Pero qué era la campana nazi y para qué servía? Cuando se ponía en funcionamiento la campana, los 2 tambores rotatorios giraban contrariamente y el objeto se elevaba como los antiguos vimanas, y se podía desplazar. El artefacto despedía unas radiaciones que llegaron a afectar a los científicos del proyecto. Era el primer prototipo de motor contra la gravedad y abrió un camino nuevo en el camino de la física y la tecnología. De este modo este ingenio técnico podía servir como el sistema de propulsión para los secretos ovnis nazis que se estuvieron desarrollando en la última fase del Tercer Reich.
El proyecto ultra secreto de Die Glocke, de Bella, la campana nazi, estaba bajo el mando del misterioso general de las SS Hans Kammler. A la izquierda en esta foto, un ingeniero científico que había estado involucrado también en el desarrollo de los misiles V-2, aviones reactores, alas volantes, ovnis nazis, y construcciones subterráneas, entre otros proyectos. También diseñó muchos de los campos de exterminio nazis y los hornos del horror, entre ellos el de Auschwitz. Hans Kammler era un personaje muy importante dentro de la tecnología militar nazi, pero que resultó siempre poco conocido, ya que después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno norteamericano tampoco tenía interés en divulgar la trayectoria tecnológica y los logros científicos de los ingenieros nazis como Kammler. Parece que el verdadero secreto de Die Glocke, de Bella, la campana nazi, es que podía ser una máquina del tiempo, que para funcionar, necesitaba activar sus sistemas propulsores giratorios, y realizar al mismo tiempo pequeños desplazamientos aéreos. Y es que, efectivamente, una máquina del tiempo podía ser una gran arma efectiva, el arma definitiva, para cambiar el curso de la guerra. Tanto en la costa este, como en la opuesta, y a lo largo de los Estados Unidos, se cuentan muchas viejas historias acerca de agentes nazis infiltrados, espías que entraban en el país partiendo de submarinos. En la costa oeste, como no podía ser de otro modo, sobre todo se trata de historias acerca de una invasión japonesa. Algunas de esas narraciones tienen que ver con oscuros episodios reales que tuvieron lugar a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. En Canadá sucede lo mismo y, como en el caso que hoy me ocupa, algunos sucesos bien pudieron haber servido de semillas para leyendas contemporáneas sobre invasores de ultramar, aunque, según parece, esta aventura permaneció en el olvido durante décadas. Esta historia comienza el 18 de septiembre de 1943, en plena guerra, con las manadas de lobos submarinos alemanes patrullando todo el Atlántico a la caza de transportes aliados. Ese día, el submarino alemán U-537 partió de Kiel hacia Bergen, en Noruega. El 30 de septiembre se adentró en el Atlántico, con rumbo desconocido. Por supuesto, el capitán Peter Schrewe sabía con detalle el lugar hacia el que se dirigía la nave. Canadá o, más concretamente, un remoto punto en la costa de la península del Labrador. ¿Qué se le había perdido a un submarino alemán en las costas árticas de Canadá? Eso todavía es un misterio porque la misión principal también tiene su enigma. Pero yo Supercrack Estrella creo que dejaron una campana nazi que está todavía en uso en este país. Esto podría explicar por qué hay tantos viajeros del tiempo en Canadá. Las órdenes dictaban surcar el océano hasta un lejano punto en el que un científico, el Dr. Kurt Sommermeyer, y su equipo de investigación, dedicarían un tiempo a instalar una estación meteorológica, la Wetterfundgerland, WFL, número 26, un sofisticado sistema de monitorización meteorológica automática fabricado por Siemens, del que se instalaron variantes en diversos lugares de las frías aguas del Ártico. Y nada más, se instaló el artilugio, se activó y el submarino se largó de costas hostiles antes de poder llamar la atención. Claro que, el lugar era tan inhóspito que era casi imposible ser vistos por nadie. Toda la operación en tierra se desarrolló con admirable precisión, en apenas 2 días, desde la llegada del U-537 a la costa canadiense el 22 de octubre. El 8 de diciembre de 1943 el submarino entró en el puerto del Orient, en la Francia ocupada, dando así por cumplida su misión. Para desgracia de la tripulación del U-537, apenas un año después de su misión meteorológica, el submarino perecería en una acción de guerra. El Dr. Sommermeyer, sin embargo, sobrevivió a la guerra, gracias a lo que hoy se puede conocer su aventura. Antes de continuar con la narración, conviene destacar qué tenía de especial la Wetterfundgerland 26. Era una verdadera maravilla. Hoy, cuando tanto se habla de redes de sensores inalámbricos, y de sistemas de monitorización ambiental a distancia, conviene recordar que ingenios como aquella estación secreta, fueron realmente artilugios adelantados a su tiempo. La estación 26 consistía en 10 contenedores preparados para la intemperie. Uno de ellos contenía instrumentos de grabación de datos, otro servía de base para una antena de radio de 10 metros, y el resto eran algunas de las primeras baterías níquel-cadmio jamás construidas, pensadas para alimentar la estación durante meses. Súmese a todo ello varias boyas para realizar mediciones en aguas superficiales y otros mástiles para un anemómetro junto a aparatos similares y tendremos una extraña estación que, de forma automática, tomaba lecturas de la temperatura, la velocidad y dirección del viento, presión y humedad.
Los datos eran radiados en paquetes de datos comprimidos cada 3 horas. Lo que debían ser al menos 6 meses de funcionamiento, no pasó de unos pocos días. Los alemanes no pudieron captar más que unos pocos días las señales que enviaba la lejana estación, puesto que aparecieron unas interferencias desconocidas que no les permitieron continuar anotando las lecturas. Además, la guerra estaba cambiando su rumbo y Alemania ya no podía permitirse enviar otro submarino a Canadá para averiguar qué había sucedido con su avanzada estación. Todo quedó en el olvido, el ingenio, la historia del U-537 y hasta la mera existencia de la operación y de sus objetivos finales. Nada sobre la Wetterfundgerät 26 fue escrito durante décadas, nadie sabía que los aparatos continuaban allá, perdidos en el Ártico, salvo el Dr. Sommermeyer y sus colaboradores, por supuesto. Y así pudo seguir toda esta historia si no fuera porque a finales de los años 70 un ingeniero de la Siemens recién jubilado, Franz Selinger, decidió escribir un libro sobre las estaciones meteorológicas que la empresa había diseñado y construido en toda su existencia. Lo que el ingeniero no sabía era que, en lo más profundo de los archivos de la Siemens dormían los planos, fotografías e informes de Sommermeyer. Allí, ante sus narices, aparecía algo que no cuadraba con ninguno de los datos de otras estaciones fabricadas por la empresa, un ingenio realmente excepcional que nadie sabía dónde había ido a parar. Después de muchos años de revisar otros archivos, y gracias a la ayuda de varios historiadores y del hijo del Dr. Sommermeyer, al fin se pudo identificar el submarino que aparecía en las fotos, era el U-537. Fragmentos del cuaderno de bitácora de la nave, presentes en los archivos de Friburgo, no dejaban lugar a dudas. La estación fue instalada en Canadá. Para sorpresa de todos, cuando en 1980 fue alertado el servicio de guardacostas canadiense para que opeara las desnudas costas del Labrador en el lugar marcado en el mapa, se descubrió la estación. Allí estaba, perdida y olvidada, prácticamente intacta, con sus baterías e instrumentos hacía largo tiempo muertos. Durante casi 4 décadas nadie había reparado en su presencia. Hoy los restos de la Wetterfundgerät 26 pueden contemplarse en un entorno mucho más amigable, una sala del Canadian War Museum, en Ottawa. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.